ya hay un veredicto sobre tu vida y no depende de cómo amaneciste hoy. Imagina la escena, es de noche. La casa está en silencio y por dentro tú no lo estás. En tu cabeza se repite lo mismo, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que te faltó, lo que rompiste. Y justo ahí, cuando la culpa habla más fuerte que todo, aparece un texto antiguo que se siente peligrosamente actual. Ese texto es Romanos 8 y no es una lectura para gente que tiene la vida resuelta. Es para quien está cansado de pelear consigo mismo, para quien siente que el miedo lo persigue, para quien se pregunta si Dios se alejó. Hoy vamos a recorrerlo como una historia, no como una clase. Y al final vas a ver con claridad dos cosas que hace Dios con la condena que tú te pones encima y por qué el amor de Dios no se suelta aunque tu vida tiemble. Antes de que las palabras llegaran a una Biblia impresa, llegaron como una carta. Alguien la escribió con sus manos, alguien la cargó por caminos largos, alguien la abrió en una casa prestada, bajo la luz de una lámpara. Los primeros oyentes en Roma no escucharon un discurso cómodo, escucharon algo que sonaba a juicio, a familia, a dolor y a esperanza, todo mezclado. Y lo más extraño es que todavía suena así. Detrás de esa carta está Pablo, un hombre marcado por su pasado y por sus cicatrices. Él no escribe como quien da consejos desde lejos. Es alguien que conoce la presión, la incomprensión, la pérdida y el peligro. Y también es alguien que conoce lo que es mirar sus propios errores y sentirse atrapado. Por eso, cuando habla de esperanza, no suena ingenuo, suena a superviviente. Si retrocedes un poco antes de Romanos 8, encuentras el retrato de un conflicto interno que muchos entienden sin necesidad de explicaciones. Pablo describe esa batalla de querer hacer lo correcto y terminar haciendo lo contrario. No lo presenta como un problema pequeño, sino como algo que lo agota. Hay una desesperación ahí, como la de alguien que ya se cansó de prometer que ahora sí va a cambiar. Y entonces, justo cuando todo parece apuntar a un final triste, Romanos 8 abre con una idea que corta el aire. No empieza diciendo, esfuérzate más. No empieza diciendo, hazte digno. Empieza anunciando que para el que está unido a Cristo, la condena ya no tiene la última palabra. Es como si alguien entrara a un tribunal en el último segundo y dijera el caso quedó cerrado. Esto es importante porque en una ciudad como Roma, hablar de condena no era poesía, era lenguaje de sentencia, de tener culpa legal, de consecuencias reales. No era solo sentirse mal, era estar declarado culpable. Pablo toma esa imagen y la voltea por completo. El veredicto que pesa sobre ti cambia, no porque tu historial sea perfecto, sino porque alguien más cargó con lo que tú no podías. Y aquí viene el primer giro que muchos pasan por alto. Romanos 8 no se queda en tu alivio personal, como si la fe fuera solo un remedio emocional. El texto abre la puerta a algo más grande, como si dijera esto que te pasa por dentro está conectado con algo que le pasa al mundo entero. Mantén esa idea guardada, porque más adelante Pablo va a hablar de una creación que también sufre, como si la tierra misma estuviera esperando algo. Por ahora, Pablo cambia el foco. Si ya no vives bajo condena, entonces, ¿bajo qué vives? Y ahí introduce al Espíritu de Dios, no como un accesorio religioso, sino como la fuente de una vida nueva. No se trata solo de que te perdonen y ya. Se trata de que te transformen desde adentro, como cuando una casa sigue siendo la misma por fuera, pero por dentro la luz se enciende
habitación por habitación. Esto puede sonar bonito, pero también puede confundir, porque algunos escuchan espíritu y piensan en una ayuda extra para seguir siendo los mismos, como si Dios fuera un empujón para tu propio plan. Sin embargo, Pablo habla de otra cosa, una manera distinta de caminar, una forma distinta de decidir, un nuevo centro. No es una energía que usas cuando te conviene, es una dirección que te reubica. La diferencia se nota cuando estás bajo presión. Hay días en los que intentas portarte bien por miedo y terminas más tenso. Y hay días en los que recuerdas que no estás solo. Y eso cambia incluso tu respiración. No porque desaparezcan las tentaciones o las fallas, sino porque ya no eres un condenado buscando sobrevivir. Eres alguien sostenido, aprendiendo a vivir de otro modo. Aquí vale una reflexión breve, porque muchos viven como si Dios llevara una libreta esperando el próximo error. Si ese es tu mapa, cada caída se siente como un punto final, pero Romanos 8 habla como si Dios te mirara con la intención de levantarte, no de humillarte. Esa diferencia no te vuelve descuidado, te vuelve honesto. Luego, Pablo sube otro nivel, no solo dice que eres perdonado, dice que eres adoptado. En su manera de hablar, ya no eres un extraño intentando ganarte un lugar. Eres hijo, eres hija. Eso no significa que la vida se vuelva fácil. Significa que tu identidad ya no depende de tu rendimiento, sino de una relación que Dios inició contigo. La adopción cambia cómo interpretas el dolor. Un esclavo sufre y piensa que lo olvidaron. Un hijo sufre y aunque no entienda, se atreve a preguntar, ¿dónde está su padre? Pablo lo describe con una cercanía sorprendente, como esa oración sencilla que sale del corazón cuando ya no tienes palabras elegantes. No es un protocolo, es pertenencia. Y aquí, cuando podrías esperar una promesa de prosperidad, Pablo hace lo contrario. Dice que los hijos también sufren, no lo disfraza, ni amortigua el golpe. Habla de un presente duro y de un futuro glorioso, pero no como evasión, sino como comparación. Lo de hoy pesa, sí, pero no será el final de la historia. Pablo puede decir eso porque él mismo conoció el golpe, conoció cárceles, conoció rechazo, conoció viajes peligrosos y noches largas. Si alguien hubiera querido maquillar la fe para venderla, él habría tenido razones, y aún así, su mensaje no es «mira lo bien que me va». Su mensaje es incluso aquí, incluso así, Dios no se ha ido. Entonces, vuelve el segundo gran giro, el que te pedí que guardaras. Pablo dice que la creación entera sufre, como si estuviera gimiendo. No lo presenta como un detalle raro, sino como una imagen fuerte. El mundo no está como debería estar. Hay fractura, hay cansancio, hay injusticia, hay cuerpos que se enferman, hay relaciones que se rompen, hay tierra que produce espinas. Y, aún así, ese gemido no es solo de muerte, es de espera. Esto es misterioso, porque no estamos acostumbrados a pensar así. Cuando duele, solemos concluir que todo se está acabando. Pablo dice que en el plan de Dios hay dolores que se parecen más a un proceso que a un funeral. No minimiza el sufrimiento, solo lo reubica. No es una señal automática de abandono. Puede ser una señal de que algo está por venir. ¿Y qué es lo que está por venir? Pablo habla de liberación, de restauración, de una gloria que todavía no vemos completa. No lo explica como quien ya lo tiene todo en la mano, sino como quien sabe hacia dónde va la historia.
Y aquí la tensión crece. Y es porque el corazón humano quiere saber lo mismo siempre. Si Dios está escribiendo algo bueno, ¿por qué ahora se siente tan oscuro? En medio de esa espera, Pablo introduce otra escena íntima, la oración. Porque una cosa es hablar de esperanza cuando estás fuerte y otra cuando estás roto. Hay días en los que te sientas a orar y no sale nada. No te falta fe, te falta aire. Tu mente está nublada. Tus emociones están pesadas y lo único que puedes ofrecer es un suspiro. Y ahí Pablo dice algo que consuela de una manera extraña. El Espíritu de Dios intercede por ti cuando tú no puedes. No habla de frases perfectas ni de discursos espirituales. Habla de una ayuda que entra en tu debilidad, como alguien que se sienta a tu lado en el suelo cuando ya no puedes mantenerte de pie. Si solo puedes llorar, Dios no lo desprecia. Él lo puede entender. Otra reflexión breve, porque esto toca la vida real. A veces te sientes culpable, incluso por no orar bien, como si Dios evaluara tu desempeño emocional. Pero Romanos 8 sugiere lo contrario. Cuando tú no alcanzas a formular una oración, Dios no se aleja ofendido, se acerca, y eso puede salvarte en una madrugada difícil. Después, Pablo dice una frase que muchos repiten, pero pocos se atreven a mirar de frente, que Dios puede hacer que incluso lo duro termine sirviendo para bien en la vida de los que le aman. No significa que todo lo que ocurre sea bueno. No significa que el mal sea una bendición disfrazada. Significa que el mal no tiene el poder de arruinar el propósito de Dios. Aquí hay que ser cuidadosos, porque algunas personas usan esa idea para callar el dolor ajeno, y eso no es justo. Pablo no está diciendo no llores, está diciendo no te rindas. Hay una diferencia enorme. Puedes llorar y al mismo tiempo creer que Dios no desperdicia tus pedazos. Puedes estar confundido y aún así estar sostenido. Piensa en algo sencillo. Un mosaico hecho con piezas rotas. Si miras solo los fragmentos, no ves nada. Solo bordes filosos, colores sueltos, partes que no encajan. Pero en manos de alguien que sabe, los fragmentos se convierten en imagen. No porque la ruptura haya sido buena, sino porque el artesano es capaz de reconstruir sin negar lo que pasó. Pablo sigue empujando la historia hacia una certeza más profunda. Habla de un propósito que no nace de tu fuerza, sino de la iniciativa de Dios. Habla de un plan que comenzó antes de que tú pudieras organizar tu vida. Y eso asusta a algunos, porque suena grande, pero también consuela, porque significa que tu vida no cuelga de tu estabilidad emocional, cuelga de la fidelidad de Dios. Es aquí que Romanos 8 regresa al lenguaje del tribunal, como si Pablo quisiera dejarlo todo claro. Es como si dijera: si alguien intenta acusarte, ¿quién tiene autoridad real para hacerlo? Si Dios es quien justifica, ¿qué voz queda por encima? Pablo no está jugando con palabras, está cerrando puertas por donde entra el miedo. Y luego dirige la mirada a Cristo. No solo al Cristo que murió, sino al Cristo que resucitó y vive. Y esa parte es clave, porque si la historia terminara en la cruz, podrías pensar que Dios te amó una vez y ya. Pero Pablo presenta a Cristo como alguien que sigue a favor tuyo, alguien que intercede, alguien que no se cansó de ti después del primer intento. Entonces viene una pregunta que suena simple, pero es una bomba si la crees de verdad, que podría separarte del amor de Cristo. Pablo no responde:
con teoría. Empieza a nombrar cosas que la gente conoce: presión, angustia, persecución, hambre, peligro. No son palabras bonitas, son situaciones que te hacen temblar las manos. Y cuando habla de presión, la imagen es casi física, como si las paredes se acercaran, como si el pecho se apretara, como cuando tu teléfono vibra y sabes que ese mensaje puede cambiar tu día, y antes de leerlo ya te duele el estómago. Pablo mira esa sensación y dice: ni eso tiene la capacidad de arrancarte del amor de Dios. Y esto era distinto a muchas ideas de su época, donde la vida parecía estar en manos de fuerzas frías, caprichosas o inevitables. Pablo no presenta un universo gobernado por suerte sin rostro. Presenta un Dios personal, un Dios que se involucra, un Dios que ama con intención, y esa es una fuente de esperanza real, porque el dolor no se vuelve menos dolor, pero ya no es un cuarto vacío. Ahora sí, la carta llega al punto más alto, como si Pablo estuviera poniendo todo el peso de su experiencia sobre la mesa. Es el momento en que deja de hablar en voz baja y habla con una seguridad que no nace del orgullo, sino de haber sido sostenido. Si has estado esperando una frase que cierre tus miedos, aquí está la dirección. Pablo hace una declaración total. No solo dice que Dios te ama cuando todo está bien, dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo espiritual que no entiendes, ni el tiempo que te asusta, ni lo alto ni lo profundo, ni nada creado tiene el poder de separarte del amor de Dios en Cristo. Es como si estuviera rodeando tu vida con una verdad que el temor no puede perforar. Si esto te está hablando, apóyame con un like y suscríbete para más historias bíblicas contadas así. Y déjame en los comentarios una respuesta directa, que es lo que hoy más te presiona, eso que te hace sentir al borde. Pero nota algo importante para no engañarte. Pablo no promete que no vas a pasar por muerte, por angustia o por pérdidas. No promete una burbuja, promete compañía inquebrantable. Él lo que hace es prometer vínculo. Promete que en el peor tramo del camino, Dios no suelta tu mano, aunque tú sientas que ya no puedes sostener nada.
Y aquí se cierra el primer bucle que abrimos al inicio, el veredicto. La condena que tú te repites no es la sentencia final si estás en Cristo. Eso no convierte tus decisiones en irrelevantes, pero sí convierte tu culpa en un lugar donde Dios puede trabajar sin destruirte. La disciplina no es lo mismo que la condena. La corrección no es lo mismo que el rechazo. También se cierra el segundo bucle, el cósmico, el de la creación que gime. Pablo sugiere que este mundo está esperando una restauración y que la esperanza cristiana no es escapar del mundo, sino que Dios lo sane. Incluso habla de nuestro cuerpo, de nuestra fragilidad, como parte de esa espera. No es solo una salvación de ideas, es una promesa de renovación completa. Por eso la imagen de los gemidos no es un adorno, es una forma de decir lo que estás viendo, no es el producto final. La creación sufre, tú sufres, y aún así hay una expectativa. Cuando un dolor anuncia que algo viene, no lo vuelve agradable, pero sí lo vuelve soportable. No es esto el final. Una última reflexión devocional, sencilla. Muchas personas no abandonan la fe por falta de información, sino por cansancio. Están agotadas de esperar y agotadas de caer, agotadas de sentirse sola. Romanos 8. No te grita que te apures, te recuerda que Dios sabe sostener procesos largos y corazones frágiles. Entonces, ¿cómo se vive esto sin que se quede en palabras bonitas? Se vive de manera cotidiana. Cuando te equivocas, en lugar de esconderte, vuelves. Cuando te atacan pensamientos de culpa, recuerdas que tu identidad no depende de tu racha. Cuando el miedo te empuja a controlar todo, haces una oración simple, aunque sea torpe, y confías en que Dios entiende más de lo que tú logras decir. Y cuando vuelves a caer en un patrón antiguo, en lugar de rendirte, haces algo diferente. Pides ayuda, confiesas, te dejas acompañar, haces un pequeño cambio real. Romanos 8 no es una excusa para no cambiar. Es el lugar seguro desde donde sí puedes cambiar, porque el terror al castigo paraliza, pero el amor firme te mueve. Regresemos a la noche del inicio, tú solo, en silencio, tu mente ruidosa, tus recuerdos volviendo como olas. Ahora imagina esa carta abierta frente a ti, no como un texto lejano, sino como una voz que atraviesa siglos para decirte algo simple. Dios no se arrepiente de haberte amado. No está buscando un motivo para soltarte, está buscando la manera de reconstruirte. Y tal vez lo más impresionante es que esto no se apoya en que tú te sientas fuerte. Se apoya en que Cristo vive, en que el Espíritu ayuda, en que el Padre adopta y en que el amor de Dios no depende de tu estado de ánimo. Hoy puedes estar temblando, pero no estás fuera de sus manos. Así que te dejo con una última pregunta, para que no se te quede como teoría. Si de verdad nada puede separarte del amor de Dios, ¿qué cambiaría en la forma en que enfrentas esta semana? ¿Qué decisión tomarías con menos miedo? ¿A quién llamarías para pedir perdón o para pedir ayuda? ¿Qué peso soltarías, aunque sea un poco, sabiendo que el amor de Dios no se rompe?